¿Qué es la pedagogía mesoaxiológica? Se refiere a valorar como educativo el medio o contenido que se utiliza en el proceso instructivo, ajustándolo a criterios de significado de educación para construir el ámbito de educación, hacer el diseño educativo derivado y generar la intervención pedagógica correspondiente. Lo primero que hay que entender es que la pedagogía mesoxiológica es una pedagogía alternativa porque es una pedagogía que plantea una innovación respecto al conocimiento de la educación. El concepto de educación ha evolucionado. Hay que distinguir entre definiciones reales y definiciones nominales. Además, se debe distinguir entre significado de educación y concepto de educación. Y se puede empezar con esta sencilla pregunta para iniciar el tema. Por ejemplo, ¿por qué se dice que educan en China, Estados Unidos, Finlandia, Japón, pero dicen que la educación es distinta en cada sitio? Pues en cada uno de estos países cumplen el significado de educación, pero su concepto tiene orientaciones formativas temporales distintas que no contradicen el significado de la educación. Por eso al final siempre hay que llegar a la pregunta de por qué una cosa es considerada o no educación. Pues primero que todo el carácter es lo que determina. Este nace vinculado a la complejidad, es decir, hacemos actividades muy variadas que hacen de la educación una tarea compleja. Y esto es a través de las actividades comunes, pues las cosas que usualmente hacemos día a día. Y por otro lado, el sentido es lo que cualifica. Está ligado a lo cultural, a lo territorial, a lo duradero y formativo. Y nace de la relación entre yo, el otro y lo otro en cada acto educativo. Pues todos estos rasgos juntos, lo que es carácter y sentido, se deben colocar en un territorio para desarrollar la orientación formativa temporal, para formar la condición individual e histórica de las personas. Por eso la educación es educación en todos los sitios y además es distinta porque la orientación formativa temporal responde a necesidades que nacen del conocimiento de la educación y de las condiciones históricas de cada territorio. Es decir, que solo si se cumplen esas necesidades sociales e históricas, se ajusta a los rasgos de criterio de significado de la educación y puede ser considerado educación. El autor además dice que el significado de la educación es el reconocimiento de esos criterios, la concordancia de estos criterios anteriormente mencionados, que son carácter y sentido. Y el concepto de educación es cumplir el significado junto con la orientación formativa, temporal. Por eso la educación es entendida en varios países de la misma manera, pero no tienen el mismo concepto. Esto es porque la orientación formativa temporal es diferente. Hay cosas que en ciertos países tienen más relevancia y vigencia que en otros países. Turiñán define la pedagogía como una disciplina que está dedicada al conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación. Asimismo, plantea a la pedagogía como una disciplina que cuenta con autonomía funcional, que valora como educativo cada medio que utiliza. Y esto pues, nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Por ejemplo, ¿por qué un educador debe seguir actuando del modo en que lo hace? ¿O por qué debería cambiarlo? ¿Qué es lo que condiciona este método de enseñanza? Para esto es importante hacer distinción primero entre tres palabras que son referentes a la pedagogía. Y la primera es conocer, enseñar y educar. Primero que no basta con enseñar para educar. Tampoco basta con conocer para enseñar. Además de conocer el área de experiencia, también hay que saber adecuar esto a contenidos adecuados. Se necesita de una programación didáctica y de preparación para esto. Más adelante, en este texto, Turiñán, basándose en Herbart, dice que lo que debe hacer la pedagogía es deliberar sus propios conceptos y cultivar una reflexión independiente. De esta forma, llegaría a ser el centro del círculo de investigaciones y tendría autonomía. Y no sería estudiada desde otra perspectiva, sería algo independiente. Y asimismo, la pedagogía tiene que ser aplicada cada vez más
Tiene que ser capaz de interpretar problemas y de dar soluciones a problemas reales de la vida ordinaria desde ideas de formación y de intervención pedagógica. Turiñán propone una pedagogía que esté basada en la acción, que en esto está basado el futuro de la pedagogía. Hola, mi nombre es Natalia Villa y voy a estar hablando de las preguntas 3 y 4. En la pregunta 3 se nos habla sobre la mentalidad pedagógica. Se dice que esta es la representación mental de la acción de educar desde una relación teórico-práctica. Es significación de conocimiento y representación de educar según la perspectiva de la relación antes mencionada. Se dice que la pedagogía permite que a partir de acontecimientos, acciones y conceptos se generen conocimientos que puedan ser aplicados al ámbito educativo. La pedagogía desarrolla habilidades para describir, explicar e interpretar. Por otro lado, se nos habla de que se entiende por mirada pedagógica al círculo visual que hace el pedagogo al tener una visión crítica sobre su método de enseñanza y sus actos. En el texto, el autor nos habla de que existen objeciones en la pedagogía. Primero tenemos que no es necesario el conocimiento especializado, ya que hay educación en la que no intervienen especialistas. Segundo, que el dominio del contenido y la experiencia de la práctica otorga el conocimiento necesario. Y tercero, de que la pedagogía no se le reconoció un estatus ocupacional propio. Por eso es importante saber de que la pedagogía no es lo mismo que la educación. Un punto muy importante en este texto es que nos dice que la calidad de la educación depende de la calidad de los profesionales y que la calidad de los profesionales depende del conocimiento adquirido de la educación que han recibido, permitiéndoles generar hechos y decisiones pedagógicas. El autor del texto expresa que esa relación es importante y que el futuro de la pedagogía depende de esta relación constante. Pero también nos dice que mantener esa relación es difícil, ya que pueden llegar a influir aspectos totalmente ajenos a la pedagogía, como son la demanda de estudios, el interés social, incluso la financiación de la educación. Pasamos a la pregunta 4. Esta nos habla de que según la pedagogía, las enseñanzas son los medios utilizados para instruir y educar. Las enseñanzas abarcan muchas competencias, capacidades y disposiciones. Los ejemplos podrían ser talento, inteligencia, creatividad, voluntad, moralidad y espiritualidad, juicios y criterios propios. El autor nos propone que la educación escolar no se debe dar por materias, sino por tareas y problemas adecuados a la edad del estudiante. También se nos dice que hay unos ejes de la política educativa escolar. Un eje va enfocado a la calidad, equidad, libertad y excelencia. Otro eje va hacia el conocimiento, formación e innovación. Y un tercer eje de autonomía, participación y compromiso. Se nos habla que es importante que todo profesor eduque en valores. Los valores crean una experiencia axiológica. A partir de esto también se considera importante que el estudiante se pregunte qué aporte tienen las materias en su vida personal. Siguiendo con la pregunta número 5, se cuestiona cuáles son los cambios más urgentes a abordar dentro del debate contemporáneo sobre el desarrollo profesional docente, al igual que se cuestiona qué papel crees que debe jugar la pedagogía en dicho desarrollo, en la formación docente inicial y continua. Bueno, primero se debe aclarar que todos los profesionales docentes son pedagogos porque tienen un núcleo pedagógico en su formación, pero esto no significa que todos son graduados ni tienen la misma formación profesional.
Todos estos pedagogos tienen la doble condición de ámbito de conocimiento y actividad de acuerdo a las funciones donde ejercen, que son la docencia, la investigación y el técnico de intervención en el ámbito donde laboran específicamente. Para entrar un poco en contexto, profesión y función no significan lo mismo, ya que la función educadora está presente en las funciones mencionadas anteriormente, que son la docencia, la investigación y el técnico de intervención, sea esta función profesionalizada o no, y esa función educadora es la más asumida y excelta del pedagogo, tanto desde la consideración de la educación como ámbito de conocimiento, como desde la consideración de la educación como acción. Las funciones pedagógicas funcionan de apoyo para el sistema educativo, donde este sistema educativo se encuentra formado por los profesionales del sistema educativo y los profesionales de la educación. Los profesionales del sistema educativo ejercen su profesión sobre el sistema educativo aplicando su conocimiento específico, y eso quiere decir aplicando su conocimiento en el área en el que se prepararon, y estos no cumplen la función de la docencia, pero hacen parte del sistema educativo de la institución. Por ejemplo, los cocineros del comedor escolar, los médicos de las enfermerías escolares y los conductores de transporte. Estas personas hacen parte del sistema educativo, pero no ejercen su profesión como docentes. Y los profesionales de la educación sí cumplen la función de la docencia, dominando los conocimientos teóricos, y su objetivo principal es enseñar. Los profesionales de la educación realizan funciones de apoyo al sistema educativo y funciones de investigación con el objetivo de educar a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los cambios más urgentes a abordar? Bueno, estos cambios serían que el pedagogo oriente a la fundamentación del conocimiento necesario para que se pueda construir ámbitos de educación desde las actividades comunes que hace el estudiante. Todos estos pedagogos del sistema educativo deben construir ámbitos de educación, generar diseño educativo y orientar formativamente con valores en cada intervención. Ahora, ¿qué papel crees que debe jugar la pedagogía en dicho desarrollo, en la formación docente inicial y continua? Bueno, la pedagogía debe jugar el papel de construir ámbitos de educación en cualquier nivel del sistema educativo. Debe hacer el diseño educativo correspondiente y debe generar intervención pedagógica derivada. La competencia pedagógica es el problema básico que debe dar contenido a los criterios políticos de prioridad, oportunidad y consenso sobre la forma de organización y la formación inicial y continua, porque sin la pedagogía no es posible formar competencia en funciones pedagógicas. Moviéndonos hacia la pregunta 6, nos dice: por último, y refiriéndonos ya a la asignatura más cercana a la pedagogía de nuestros planes de estudio, la teoría de la educación, ¿qué valoración haces de su dispersión terminológica y de contenido en las universidades públicas y privadas que, como hemos hablado en algunas ocasiones, es realmente desolador? ¿Cuáles son para ti los problemas más urgentes que la academia debería tratar en la teoría de la educación? Respondiendo al primer interrogante en la pregunta número 6, hay un problema con los distintos modos de entender el conocimiento, ya que se ha generado una diversidad innecesaria de conocimientos teóricos. Los intereses de grupo o de la escuela no pueden estar por encima de los desarrollos epistemológicos de la pedagogía. La racionalidad político-administrativa y la racionalidad epistemológica deben ser complementarias. Para el autor, es desolador el hecho de asumir los planes de estudio de la carrera, la dispersión de materias y la escasa coincidencia de contenidos que se proponen para el logro de las competencias. Y respondiendo el segundo interrogante en la pregunta número 6, ¿cuáles son los problemas más urgentes que la academia debería tratar? Los problemas a tratar son que se debe respetar la pedagogía como disciplina y la pedagogía como carrera. Se debe distinguir y comprometerse con transparencia y sentido de orientación con la pertenencia y la relevancia de los contenidos que se enseñan según la teoría de la educación y la pedagogía. Se podría concluir que la pedagogía mesoaxiológica tiene un enfoque muy claro, el cual es darle valor como educativo al medio o contenido que se utiliza en el proceso instructivo. Esto siempre ajustándolo a criterios de significado de educación, con el fin de transformar, a través de herramientas pedagógicas y didácticas, la información general en conocimientos. Asimismo,
se debe entender la conexión entre conceptos de educación y significado de educación, con tal de tener los recursos necesarios para crear el ámbito de educación.